Me gusta el término radicuca. Si vos querés ahora que dejar morir chicos arriba de una mesa, está bueno, votá mi ley. Los del PRO te critican, no, si es toda una sola cosa, el peronismo va a gobernar siempre esta superprovincia dentro del poder. Tayana tiene ideas de un hombre de 75 años que a mí no me representan. Bueno, Sixto, tengo una presentación que armé en base a lo que pude stalkear. Te llamás Sixto Cristiani. Corregime si está mal. Cristiane, pues ayer en Rebord me dijeron Sixto Seriani, así que ya pifiaron la primera presentación. Bien, Sixto Cristiani, tenés 28. Sos licenciado en Administración de Empresas por la UCES, magíster en Economía Urbana por la Universidad de Itela. Tenés una maestría en Regional and Urban Planning. ¿Eso es así? Sí, de LSI. No sé cómo te dan los años, boludo. Yo también tengo 28. eh, Muchas para. ganas, supongo. Y nada, sos el candidato más joven dentro de los que encabezan las listas para las elecciones electorales de octubre en la provincia de Buenos Aires. Exactamente. Bien, ahí te pregunto, ¿hace cuánto te interesa la política? O cómo, nada, llegaste a tener esta preocupación por participar electoralmente. En realidad, mi camino en la política arranca a los 20 años, cuando empiezo a hacer un voluntariado en barrios populares, asentamientos informales, o lo que algunos denominan villas. Y ahí me interesó, por lo menos, no es que me interesó, me molestaba la realidad, ¿no? Es decir, vas a un barrio popular, ves que las calles son de barro, se inunda, ves que la gente que vive ahí tiene un piso de tierra, hablas con todos y la verdad no es que uno dice, che, acá la verdad que falta voluntad, falta algún tipo de, no hay un problema de las personas, es simplemente que por cuestiones de la lógica de mercado del suelo, del mercado urbano, las personas con menos ingresos se ven obligadas a ocupar el peor suelo posible, que es donde las personas en las villas viven, ¿no? Cerca de ríos, zonas inundables, y entonces esa preocupación de, ok, acá hay algo que no está funcionando, empecemos a indagar por qué esto no funciona. Y ahí en realidad surge la necesidad de hacer las dos maestrías, porque cuando uno ve los problemas, en casos urbanos y después más regionales y provinciales y nacionales, tiene una lógica de detrás. Entonces, para entender esa lógica, bueno, a veces hay que estudiar un poco. Bien, buenísimo. Y en esa línea, ¿cómo llegaron a crear y cómo llegaste a ser parte de Nuevos Aires? Digo, entiendo que surge también de esta preocupación por cómo articular conocimiento, ¿no? Científico, si querés, vinculado a tu profesión con mejorar la vida de la comunidad, básicamente. Bueno, Nuevos Aires es una propuesta muy proyectual. Por lo menos estamos cansados de la chicana, estamos cansados de la política que busca hablarse a sí misma y estamos con propuestas. Tenemos una visión para la provincia de Buenos Aires, ahora el 7 de septiembre, 17 de septiembre, la vamos a estar discutiendo, todo este mes la vamos a estar discutiendo cómo se ve esta provincia de Buenos Aires, que es descentralizada o mejor aún subcentralizada, que tiene que ver con el desarrollo económico a través de entender las ventajas competitivas de cada región. Entonces, no es lo mismo pensar la provincia de Buenos Aires para la parte del Atlántico que para la Bahía Blanca, que para San Nicolás de los Arroyos, y eso a su vez es lo que nos va a permitir dar una mejor calidad de vida. Porque muchas veces se critica o me critican que, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires hay mucha gente, estamos todos hacinados, que cómo puede ser que 40% de la población viva en unos 14.000 metros cuadrados. Entonces, bueno, si queremos trabajar en un país más subcentralizado, en una provincia más subcentralizada, ¿cómo lo vamos a hacer? El mercado por sí solo no lo va a hacer porque hay muchas fuerzas que hacen que a las empresas les convenga estar en el AMBA. Más que nada, economías de aglomeración y de urbanización. En las economías de aglomeración es cuando rubros económicos iguales están cerca. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Si una fábrica de cemento está al lado de la fábrica de ladrillos y está al lado de la fábrica de baldosas, como tienen proveedores parecidos, bueno, el costo logístico es menor. Entonces, como el costo logístico es menor, tienen intereses en estar juntos. Y después las economías de urbanización es que, claro, cuando esas tres empresas están juntas y son grandes, el recursos humanos que trabajaría en cualquiera de las tres tiene más oportunidades laborales ahí. Y entonces se va quedando como este mercado es tan grande y se va consolidando, es como un agujero negro en el cual las empresas y después los trabajos se van consolidando ahí. Entonces, ¿cómo damos vuelta a esto? Porque claramente es una dinámica que pasa en toda Latinoamérica, no solo en Argentina, y ahí es donde entra justamente la estrategia de Nuevos Aires, de pensar una Buenos Aires excéntrica, cómo las distintas regiones dentro de la provincia de Buenos Aires pueden crecer económicamente. Y la realidad es que eso es por dos motivos.
Primero, por aumentar las exportaciones. Y para aumentar las exportaciones necesitamos dos cosas. Primero, bajar el costo logístico, que eso es necesario. Necesitamos una infraestructura de transporte buenísima. Los libertarios te van a decir, hagámoslo con asociaciones público-privadas, que el privado invierta capital y que después gestione. Puede ser, en Chile no funcionó tan bien, digo, no son cosas que no se pueden hacer. Hay que ver si funcionan, si es la mejor alternativa posible. Y después que hay que tener una agencia nacional, si no se puede provincial, completamente dedicada a abrir mercados. Porque esto es lo que los libertarios te dicen, los liberales te dicen, hay que abrir las importaciones, tenemos a los consumidores presos del proteccionismo. En parte puede ser que nuestras barreras arancelarias sean bastante altas, pero por otro lado nunca los escucho decir, hay que abrir las barreras de importación de los demás países para colocar nuestros productos. Y esa diferencia es muy importante, porque los ingleses en 1806 y en 1807 no nos invaden porque querían poner al rey, nos invaden porque querían colocar sus productos, nos invaden porque se dieron cuenta que eran un país chiquito, que habían hecho la revolución industrial, se dieron cuenta que sobreproducían y necesitaban colocar sus productos porque la verdad es que su productividad era muy alta, y si no, habría mercados, no sabían dónde meterse esos productos. Entonces, por eso nos invaden, eso queda claro en las cartas de Beresford, por ejemplo. Pero entonces, nosotros tenemos que hacer algo parecido. Necesitamos una agencia del Estado como ProChile, que en Chile lo hacen, que tienen 50 oficinas en el resto del mundo, que está obsesionada, que esté muerta de ganas de abrir los mercados. Entonces nosotros tenemos que colocar todos nuestros productos agropecuarios con la mayor cantidad de valor agregado posible en todos los mercados del mundo. Y para mí es África. Digo, si uno mira qué región está creciendo, África y China e India. Ese es el lugar donde tenemos que apuntar. Porque todavía lo que va a suceder los próximos 30 años es que Europa, Estados Unidos y Rusia van a estar haciendo una batalla geopolítica donde no va a haber ningún ganador. Donde todavía se siguen peleando por la energía, por ejemplo. Entonces, mientras tanto, nosotros disimuladamente miramos para el costado, para nuestros compañeros del Atlántico, vemos que economías están creciendo muchísimo, como puede ser Nigeria, que además tiene 300 millones de personas, y ver cómo podemos proveerlos de los productos que van a necesitar. ¿Y esto qué va a hacer? Volvemos al encadenamiento. Exportás más valor agregado, tus empresas de las regiones de la provincia de Buenos Aires crecen más empleo, la gente en vez de mudarse al AMBA dice, che, para tener un laburo más o menos bueno, pero vivir a 40 kilómetros de mi laburo, y prefiero algo que me pague un poco menos, no tanto menos, porque la verdad que el laburo mejoró, en una capital regional que dé calidad de vida con espacio verde, la ruralidad y una vida más de pueblo, con un salario digno. Entonces, el mejor caso es Tandil, tal vez, con la llegada de Globant y ese nuevo tecnológico, pero no necesariamente tiene que ser eso, ¿no? Lo más interesante que de algunas empresas se llama el multiplicador, los encadenamientos productivos, que es esta empresa cuando crece no solo da más trabajo, no es una empresa de cemento, no solo da más trabajo a los operarios, no hay más trabajo de operarios, sino que hay más diversificación de trabajo, hay más contadores, más recursos humanos, más gente de marketing, pero a su vez hay más proveedores, entonces le compran más a proveedores locales y eso lo que hace es que el comercio local venda más y eso hace que a su vez por ahí invierta 50.000 pesos en un community manager porque también le sirve darle más esa vuelta. De repente vamos creando una provincia policéntrica donde lo ideal sería que los costos de transporte y de mover personas entre las diferentes ciudades sea lo menor posible para garantizar más libertad. Porque en el transporte, mientras más barato es, más libre sos, porque el transporte es un costo, es una penalización. Si uno no tiene plata y no se puede mover, está estancado ahí, y no tiene libertad. Chini, te corto un toque. ¿Vos crees que crees que hay funcionarios actuales que estén dando las discusiones que estás trayéndome acá en estos términos? ¿Que estén pensando la planificación urbana en función de que la gente viva mejor, tenga mejores laburos? Dos cosas. Primero, hay una senadora, cierta de Libertad Avanza, que dijo que los chicos no tienen derecho a cuidarse en el Garrahan. No Por sé, eso te lo pregunto. Te no. escucho así, es como, wow. Segundo, Y los que hablan y el titular del Inca vio la película que criticó durante 30 minutos por TikTok. por TikTok, claro, digo, creo que la barra está muy baja. Está muy Y baja. tercero, el AVE, digo, si vamos al urbanismo pleno y duro, la Administración de Bienes del Estado quiere reventar todos los terrenos para hacer caja porque Caputo, con su tasa del 70%, va a tener un déficit fiscal así de grande. Claro, Lo cual está claro. midiendo las joyas de la abuela, lo que tienen, lo que no tienen, y no hay ningún tipo de pensamiento nacional en torno al urbano tampoco. No hay un pensamiento, si querés, de cómo las provincias tienen que relacionarse entre sí y cómo tienen que ser estas áreas metropolitanas. Porque estos modelos económicos tienen grandes perdedores y ganadores. Claro. Porque, y esto es un problema que por ahí no se habla mucho.
Cuando se aprecia tanto el tipo de cambio y cuando la tasa de interés es tan alta, hay modelos de negocios que no funcionan. Y estos modelos de negocios no es que no es que cuando en Argentina dice se perdió el 8% del empleo industrial o cayeron las exportaciones industriales un 10%, es como que están distribuidas homogéneamente en todo el país. No, están en Córdoba, están en Zárate, están en Campana, están en el conurbano bonaerense, y ahí es donde se pierde desproporcionalmente el empleo. Entonces, estos clivajes urbanos y el vínculo entre la macroeconomía y la parte territorial son muy importantes de tomar en cuenta, porque suponete que efectivamente vamos a un modelo de largo plazo. ¿Qué vamos a hacer con todos los empleos que se van a perder en el rubro textil, por ejemplo? ¿Dónde están? ¿Qué tipo de conflictos sociales te pueden dar? ¿Quién se hace cargo de eso? ¿Qué municipio? ¿Qué provincia? ¿Con qué fondos? Y eso es algo que la verdad que a la Libertad Avanza no le importa, no le interesa y no le va a importar nunca, porque los tipos vienen de una ideología libertaria de Rothbard, que Rothbard literalmente, y cito, te dice, el Estado no puede obligarte a alimentar a tu hijo porque eso sería ir en contra de tus derechos como ciudadano. Entonces, me estás preguntando, che, ¿vos ves a alguien del otro lado pensando en cómo perfectar un país, una provincia? Yo te digo, mira, están viendo cómo matar nenes, básicamente, cómo dejarlos morir sin tener una denuncia penal. Esa es la realidad. Porque el juego es, che, dejémoslo morir, pero veamos cómo nos comemos una denuncia penal. Esa es la realidad. Es tremendo. Y además, toda la puja de intereses en relación también al modelo económico que trae la Libertad Avanza. En esa línea te pregunto qué opinas del gobierno de Milei y las decisiones económicas que se vienen tomando hasta ahora. Yo creo que el gobierno de Milei está haciendo un desastre. O sea, un desastre, pero por un motivo muy simple. La primera clase de macroeconomía te enseñan de inflación. La segunda clase de macroeconomía te enseña inflación y empleo. Y entonces, parece ser que de repente la macro es solo la inflación, cuando en realidad es empleo, exportaciones, importaciones, son todas variables macroeconómicas importantes, no es solo una. Está bien que el desastre del gobierno anterior, con su casi hiperinflación, nos hizo pensar solo en esa. Pero ya hay bastantes encuestas que dicen, bueno, la principal preocupación de los argentinos no es la inflación, es el empleo. Y esto es muy lógico porque la segunda clase de macroeconomía te dicen, bueno, relación inflación-empleo, más empleo, menos inflación, más desempleo. Y esto pasa en Chile. Chile tiene menos tasa de inflación, tiene más tasa de desempleo. Ellos están alrededor del 9,8, nosotros estamos en el 7,6 aproximadamente. Pero entonces, era previsible. Entonces, yo lo sabía, sabíamos que cuando bajara la inflación iba a aumentar el desempleo. Y este desempleo, la verdad que es peor en estas condiciones, porque en estas condiciones, que todo está tan caro, estar desempleado es mucho más perjudicial que las anteriores. Y eso a largo plazo te genera muchos problemas a nivel social, porque no es lo mismo estar subempleado o en un trabajo en el cual no te alcanza que estar desempleado. ¿Por qué? Porque te lleva a la desesperación. La desesperación te lleva a los peores lugares. Y eso para mí es muy problemático. Y eso te destruye el tejido social, te destruye la comunidad, la sociedad en la que vivimos. Y eso es algo que al gobierno nacional no le importa, no le interesa la comunidad, no le interesa la sociedad, solo ve individuos. Y el individuo cuando sale de la norma que el Estado Nacional impone, es el enemigo. O sea, el individuo es un amigo en tanto y en cuanto a lo que yo digo. No se puede construir un país así. Bien. No, no tan bien, pero bueno, traigo otra pregunta. Bien, en esta línea, los cuadros de las otras cabezas de listas que aparecen en PBA, la mayoría tienen más de 40 años, digo, Diana tiene 75, Esper tiene 63. ¿Crees que esa decisión política tenga que ver con que la gente grande inspire más confianza? Yo creo que es interesante. No lo veo tan así. Para mí es una cuestión bastante más pragmática. Los políticos compiten en un mercado, que es el mercado de la atención y el conocimiento. Entonces ponen políticos que tienen trayectoria porque hace 20 años están en la pantallita. O están hace 20 años en la pantalla, ponen a que la gente conoce, pues votan lo que conocen, no votan a un desconocido. Ese es el real desafío en realidad. Que voten a alguien, que voten a alguien que conocen. Después, la verdad que esto lo voy a decir siempre, a menos que, bueno, se haga un escándalo, pero yo no soy muy joven. Ellos son muy viejos. No es que yo digo, tengo 18 años, recién salí del colegio. No, estudié una carrera de grado, 2 maestrías, trabajé en organismos internacionales, me dedico a esto hace más de 10 años, entiendo las problemáticas. Y Serrat, por ejemplo, primer triunvirato, 1810.
Zarratea y Mariano Moreno. Los dos tenían 28 años. Eran muy jóvenes, no sé, estaban ahí. 28 años cuando la expectativa de vida era de cuánto igual, 50, 60. Sí, sí, igual para vos te sorprende, pero vivían bastante algunos ahí, ¿eh? No es que. O sea, los que estaban arriba por ahí tenían más condiciones para vivir más Claro, largo. claro. Eso digo. Contexto, No. contexto. Bien, Contexto, pará. ¿Y contexto bien más. qué discusiones se habilitan o crees que se habilitan nuevas discusiones si va gente más joven? Yo creo que sí, porque acá ya charlamos 80 cosas que no Claro. escucho en otros cuadros, pero Ojalá, yo veo una elección muy polarizada, o por lo menos es el objetivo de la Libertad Avanza. Digo, kirchnerismo nunca más, te quieren hacer pisar el palito de que es comparar el kirchnerismo eh, con secuestrar, torturar y violar personas de forma sistemática con plata del Estado, en una situación durante 5 años, 7 años, con personas procesadas, condenadas, habiéndose muerto en una cárcel. Yo creo que la verdad es lamentable por un lado, y segundo, es una forma de hacer política que a mí me genera un rechazo total, pero porque es infantil. Me dicen a mí que soy joven y ustedes están haciendo una campaña política absolutamente infantil, comparando un proceso que pueden haberte gustado, a mí no me gustó, de hecho, que fue desastroso, que tuvo muchas cosas nefastas, pero compararlo con una dictadura creo que es justamente eh, llevarnos hacia ese lado. Porque si ellos dicen kirchnerismo nunca más, están habilitando que el kirchnerismo fue algo como la dictadura, y si nosotros decimos que la dictadura no tiene que volver nunca más, bueno, el kirchnerismo tampoco. Y eso es anular a un adversario político, pero yo la verdad no quiero anular el kirchnerismo. Yo no quiero decir que Tayana no tiene que ser candidato, hay que llevarlo preso, o es como Videla. Tayana tiene ideas de un hombre de 75 años que a mí no me representan, que yo creo que no son lo que la provincia y la nación necesitan, y lo tengo que demostrar, y lo voy a demostrar, y lo estoy demostrando en este momento. ¿Qué propuesta tiene Tayana? Digo, ya llega un momento en el cual no podemos ir dependiendo de personas que nacieron en el 50. Digo, Tayana nació cuando Perón era el presidente. Basta. No puede ser que siga. Ya ocupó 1000 cargos. ¿Cuánto más tiene para hacer? ¿Cuántas cosas nuevas puede ofrecer al resto del país? Y entonces, por lo menos este argumento político, está bien, te puede gustar más, te puede gustar menos, pero no elimino a Tayana como adversario. Y yo no digo que la Libertad Avanza tienen que volverse al subsuelo de la vieja y volver a jugar al play como deberían estar haciéndolo. Simplemente digo que su planteo ideológico político va en contra del bien. ¿Cómo? Porque las ideas de Rothbard, las ideas de Friedman, buscan la opresión de los que menos tienen. Y yo no creo en un país donde se oprima al que menos tiene. Por lo tanto, tenés que elegir esta alternativa. Si vos crees ahora que dejar morir chicos arriba de una mesa está bueno, votá mi ley. Si vos crees que la inflación es el único objetivo macroeconómico que hay que tener, votá mi ley. Yo no creo eso. Yo sí quiero que hay que tener superávit fiscal. De hecho, ya hablaba de eso en 2021, cuando criticaba, de hecho, al gobierno de Alberto Fernández. Yo le decía, muchachos, ¿quieren ser Noruega? Noruega tiene 10 puntos de superávit fiscal. ¿Ok? Y son socialdemócratas, distribuyen, tienen todas las cositas que a ustedes les gusta. A mí también. Pero tienen 10 puntos de superávit fiscal. Entonces, buscar de alguna manera no sé si un punto medio, una virtud, es simplemente decir, vos decís esto, lo confirmo con vos, che, vos decís esto, sí. Bueno, para mí está mal por tal y tal motivo. Esa es la lógica. Y yo creo que hay que hacer esto, por tal y tal motivo. ¿A quién acompañas? ¿Cuál te parece más razonable? No estamos yendo hacia ese lugar. Yo voy a intentar todo lo posible, llevarlo a una discusión razonable, a una discusión de un país posible, futuro, un objetivo claro, con una ideología política clara, con un plan y un programa claro. Ahora, si los chicos me quieren decir, sos un radicuca, sos un zurdito autoritario, bueno, ¿qué se le puede hacer con eso? Es un problema de que ellos en realidad son los infantiles. me Yo no, gusta el no estoy por ahí. término, me gusta el término radicuca. ¿Quiénes más están en Nuevos Aires? Bueno, está Cata Chili, nuestra querida Cata Chili, que va a estar liderando bastante el vínculo con el interior provincial, pues ya es de Carmen de Areco y también estudió Relaciones Internacionales, con lo cual tiene como bastante esta mirada de hay que llevar la Argentina al mundo, Sigmagri, pero es verdad, es importante que la Argentina vuelva al mundo y vuelva a insertarse con exportaciones, y entonces es cómo relacionar la provincia con el mundo, pero después obviamente teniendo en cuenta las especificidades locales. Y ahí Cata
lo que tiene de bueno es que, por un lado, es brillante, ella es muy buena y de alguna manera sabe tejer vínculos, redes y entender las problemáticas de cada ciudad. Entonces yo creo que la verdad que es una candidataza y aporta muchísimo a toda la discusión que estamos teniendo. Yo creo que por ahí complementa muy bien mi mirada más ambacéntrica, que obviamente yo soy nacido y criado en la provincia de Buenos Aires, llevo mucho más tiempo viviendo en la provincia de Buenos Aires que en la ciudad, ¿En qué y municipio? en Belén de Escobar. Ahí va. Ahí hay dos discusiones que las voy a dar de frente. Yo no creo que el saltar de la ciudad a la provincia sean tal vez enemigas. Para mí, la ciudad de Buenos Aires va desde Zárate hasta La Plata. Es una ciudad. Y el problema que tenemos justamente es uno de coordinación política, que viene de una historia fallida en el país, que es en 1880, cuando Roca le gana a Tejedor y federaliza la ciudad de Buenos Aires, y en el 94, cuando Alfonsín y Menem no terminan de arreglar el conflicto político de provincia, ciudad y nación. ¿Qué me refiero con esto? Los trenes los maneja Nación. Los colectivos, algunos la ciudad, otros la provincia, otros la nación. El planeamiento urbano, uno la ciudad, el otro la provincia y la otra parte los municipios. Entonces, Juana, es como si vos tuvieras un cuerpo, un enemigo tuyo, un aliado y tu mamá manejándotelo. Y vos estás así, yendo a lugares diferentes. Entonces, yo veo en esta ciudad que es una sola, que es un cuerpo, manejada por diferentes personas, que uno después puede entrar en la chicana política de si Kichilov, si Jorge Macri, si Milei, los trenes. La realidad es que yo miro la estructura normativa, la estructura de intereses políticos y pienso, no, los actores políticos actúan según sus intereses, a partir de sus herramientas posibles, veo qué herramientas posibles hay en este conurbano y digo, no, claro, el problema es que todos los intereses y todas las palancas que pueden tocar hacen que esto sea un despelote. Obviamente después uno es más malo, más bueno que el otro, pero si yo fuese jefe de gobierno, y vos, Juana, fueses gobernador de la provincia, y Rebord fuese presidente de la nación, y nos cagaríamos a puteadas, porque tenemos que gestionar un territorio todos juntos. ¿Y cómo crees que se soluciona centralizando esa gestión? Hay tres formas. Tres formas. Primero se puede hacer la fácil, a la colombiana. Colombia dice, muchachos, país unitario, ciudad de Bogotá. Bogotá hace acuerdos políticos con los municipios de alrededor. Absorbe. Soacha, sos Bogotá. Entonces, arregla el intendente con el jefe de gobierno de Bogotá y dice, che, quiero ser ministro de vivienda. Bueno, tráeme tu municipio. Y ahora el municipio es parte de Bogotá. Simple. Eso puede ser paulatino, progresivo. Los municipios que van queriendo se van ayornando a la ciudad de Buenos Aires. Número dos. Haces dos provincias, conurbano y ciudad de Buenos Aires. Entonces, ¿qué pasa? Pues los peronistas me critican, no, si haces todo una cosa. No, perdón, los del PRO te critican, no, si haces todo una sola cosa, el peronismo va a gobernar siempre esta superprovincia dentro del poder. Si después digo la ciudad y el conurbano son dos provincias diferentes, los peronistas te dicen, eso es porque no quieren que el peronismo gobierne toda la cosa entera y tienen miedo de llamar las cosas como son. La realidad es que no hay una respuesta correcta. Yo no te puedo decir, mira, es mejor que se solucione siendo toda una sola provincia el conurbano o que sean dos provincias diferentes. La realidad es que va a depender de una puja política y una construcción de marco normativo entre todos los actores. Sí te puedo decir que indistintamente de si son dos provincias o una, las reglas de gestión tienen que ser muy claras. Y sí el gobierno nacional se tiene que ir. Digo, el gobierno nacional no puede gestionar los trenes del AMBA, no puede subsidiar los colectivos del AMBA. No tiene sentido. Pero porque es ilógico que un gobierno nacional en un país federal se encargue de esas cosas. Si somos un país federal es por algo. Entonces requiere autonomía. Esa autonomía territorialmente se ve reflejada en el transporte, en el urbanismo, y eso a su vez en el desarrollo económico. Porque obviamente las empresas se ubican en lugares donde tienen mayor rentabilidad, esa rentabilidad tiene que ver con menores costos logísticos, pero también con mayor capital humano. Digo, las empresas siguen en el microcentro, Núñez, Saavedra, precios del metro cuadrado muy altos, ¿por qué? Porque les sigue siendo rentable, porque hay mucha gente ahí dispuesta a trabajar y podés contratar más personas de buena calidad. Entonces no es solo. Digo, el discurso de Milei, que la verdad que es errado, es erróneo, es equivocado, no tiene base, es completamente acientífico, de que las empresas van a ir a donde haya menos impuestos, está mal.
Las empresas no miran solo el costo. Las empresas miran dos cuestiones: ventas, costos. Y esas ventas se dan en un lugar. ¿Y a quién puedo contratar para que me venda? Y al mejor. ¿Y el mejor dónde está? Donde hay mayor capital humano. ¿Y dónde está el mejor capital humano? Bueno, donde hubo 130 años de inversión pública, que es la ciudad de Buenos Aires. Nosotros decimos, esa historia de 130 años de inversión pública hay que revertirla. ¿Cómo? Volviendo a mirar hacia el interior y a las ciudades intermedias. Gordo, ¿me dejas cuidarte? Sos candidato para una lista de PBA. No digas que el mejor capital humano está en la ciudad de Buenos Aires. Está bien, está bien, está bien. Pero no, pues, eso es un diagnóstico. Eso Igual, es, ¿en qué sentido mejor capital humano? y donde hay más, por ejemplo, donde hay más proporción de personas que se recibieron en universidades, Ahí va, ahí va. que es lo que las empresas quieren contratar. Entonces, obviamente, el que es universitario es más costoso para una empresa, tiene que pagarle más. ¿Y por qué le paga más? Porque le da más beneficios. Entonces, es una cuestión siempre de beneficio de rentabilidad. Lo que nosotros proponemos, justamente, como la mayor inversión pública estuvo en la Ciudad de Buenos Aires durante 130 años, y hay una mentira, es una mentira que es un país federal. Es una mentira. Porque cuando Roca le gana a Tejedor en el 80, nacionaliza la ciudad y muchas de las inversiones de la nación fueron a la ciudad como cuando era un ente federal, digo, nacional, cuando la gestión de la ciudad de Buenos Aires, cuando no era autónoma, dependía del gobierno nacional. Eso creemos que es injusto con el resto de los bonaerenses. Por eso trabajamos para que se redistribuya de alguna manera la inversión pública yendo hacia un aumento de la productividad y mejorando el poder del interior. Y eso es lo que un poco nos motiva, esa equidad territorial que nos mintieron. Es una mentira de 130 años. Bien, te tiré esa igual también te salvo. Yo estudié comunicación y es cierto que los puestos mejor remunerados están en Cava Zona Norte o Zona Norte de PBA. Entonces es un temita si no estás por esa zona porque básicamente nada. Es o mudarte o buscar algo remoto o hacer malabares. Digo, Exactamente. Y, sí. sí. No, sí, te iba No, a tirar la última para cerrar, pero sumá lo que quieras. no, pues, recibo muchas críticas de dejar de apilar gente en el conurbano. Y la realidad es y es verdad, es válida. Ahora, ¿cómo hacemos para distribuir a la gente? Digo, no desde el punto de vista de yo, Sixto, voy a decir, bueno, vos, Juana, vas a vivir en Trelew. No funciona así. Lo que nosotros A tenemos que mí si hacer me es das generar. una casa, yo voy. Bueno, puede ser, puede ser. Y un laburo, porque vas a estar en tu casa, bueno, puedes laburar remoto, pero hay Claro, que dar puedo las laburar condiciones remoto, para que puedas trabajar remoto. Digo, hay bandas obvio. 5G, podemos tener esta entrevista, vos desde Trelew y yo desde acá. No. O sí, no sé si hay 5G en Trelew. Vamos a ver. O un buen Wi-Fi. Pero volvemos al principio. Necesitamos desconcentrar. Necesitamos que la gente viva mejor. ¿Cómo vive mejor? Si tiene un buen trabajo en una ciudad más o menos amena en la cual pueda criar a sus hijos, tener familias, vínculos, amigos, educarse y crecer de una manera integral, ¿no? La gente solo se muda a un lugar si hay laburo o si va por conseguir trabajo. ¿Cómo hacemos que haya trabajo? Vaca Muerta es muy simple. Encontramos 5.000 trillones de toneladas de shale oil, clavamos unos tubos, los exportamos y eso genera empleo. Genera mucha inversión, genera empleo. Tenemos que hacer lo mismo para cada subregión de la provincia de Buenos Aires y entender justamente cuáles son sus ventajas competitivas. Y ahí es donde nos metemos a la parte más nueva de la economía, porque Milei te habla de Friedman, te habla de Hayek, te habla de Rothbard. Esos autores ya están muertos, no son más vigentes. ¿En qué avanzó la economía desde entonces? Porque, como dije antes, se quedó en la primera clase de inflación. Y vos, Juana, pensás que el resto de los países se quedaron en la primera clase de inflación. Dijeron, chicos, Perú dijo, ¿saben? Bélgica dijo, tenemos 3% de inflación. ¿Ya está? Digo, nos vamos a nuestras casas, no me postulo más, boludo, ya ganamos. No. Aparece lo que se llama la geografía económica, que lo que te dice es, no, pará, no es que los países compiten entre sí por exportaciones e importaciones. Las regiones compiten entre sí. Entonces, no es que Argentina compite contra Francia en vinos, o contra Estados Unidos en vinos, o contra Sudáfrica en vinos. No, Mendoza compite contra California y Mendoza compite contra la Champaña y en Italia compite contra la Toscana. Entonces, ¿cuáles son, a nivel territorial, las ventajas competitivas de cada región? Entonces, ¿cómo desde el gobierno nacional podemos ayudar a Mendoza a que exporte más vino en comparación contra
otras regiones. ¿Cómo podemos ayudar que Bahía Blanca exporte más energía en comparación contra Rusia? ¿Cómo podemos hacer que exportemos más? Bueno, cemento no, porque es muy pesado, pero ¿cómo podemos hacer que exportemos más productos de valor agregado a Europa en competencia contra Estados Unidos? Y eso va a hacer que haya empleo. Y eso va a hacer que de alguna manera podamos darle el futuro económico que este país se necesita y que esta provincia necesita, y que no va a ser posible solo con la política, y no va a ser posible solo con el privado, sino justamente planificando en conjunto cuáles van a ser esas inversiones que van a lograr desbloquear el crecimiento a largo plazo. Digo, las inversiones, hace 130 años, las inversiones eran, muchachos, este es el camino, esto va a desbloquear miles de millones de inversión privada, porque mucha inversión pública desbloquea inversión privada. Es el famoso, no sé la palabra, ¿cómo es? Es como una señal. Cuando el público invierte en algo que al privado le sirve, eso hace que después se multiplique la inversión porque se vuelven posibles negocios que antes no se volvían posibles. Y eso es a donde tenemos que ir, ¿no? A una inversión pública inteligente, que de hecho es un poco lo que yo soy ayudante de cátedra, medio profe en una materia que es evaluación de proyectos y finanzas, que enseñamos básicamente, bueno, cuál es el proyecto que más valor agrega a la economía. Y puede ser proyectos de privados, digo, cómo hacer un desarrollo inmobiliario, bueno, cómo hacer una construcción de inmueble, a, bueno, cómo calculamos el impacto económico de hacer un puerto profundo. Bueno, todas esas preguntas que vamos respondiendo en la cursada nos permiten después intentar construir a partir de un conocimiento en conjunto alternativas a un mejor país. Hermoso. Me hace creer de vuelta en la política esta charla. Gracias. Escúchame, para ir cerrando, ¿qué le dirías a alguien que no te conoce para que te apoye con su voto en las elecciones? ¿Qué le diría a alguien que no me conoce que me apoye en su voto para las elecciones? Que esta provincia de la mano de Nuevos Aires va a ser la potencia del mundo en los próximos 80 años. Esa es la realidad. Y no en 80 años, sino durante los próximos 80 años, empezando el 26 de octubre de 2025. Excelente, sí, te iba a decir, con la ansiedad que hay actualmente, no sé si compras a alguien diciendo que es dentro de 80 años. Pero es importante porque hay dos motivos principales. Primero, las personas más grandes tienen que entender que su rol hoy en día es dejar de lado lo que no pudieron hacer y ese dolor de seguramente quisieron hacer muchas cosas que no pudieron y se aferran a esa imposibilidad de no hacerlo más, y entender que tienen que sentar las bases para que nosotros, esta generación, construya el futuro que quiere construir. Si no, estamos constantemente presos de lo que una persona de 70 y 75 años piensa que hay que hacer en los próximos 3, 4 años, y no hay visión a largo plazo. Yo lo que propongo es, acompañemos un proceso en el cual toda esta generación va a vivir y que tenemos que ponernos de acuerdo. Cuando este mileísmo se termine, esperemos que pronto, ¿qué va a quedar del país? ¿Cómo lo vamos a reconstruir? Y va a tomar tiempo. Entonces, lamentablemente, tenemos que mirar de acá en los próximos 6 y 10 años, 4, 8, 10, 15, 20, 40, 60 años, y pensar qué tipo de país queremos y qué tipo de país vamos a dejar al futuro, y dejar esas condiciones lo mejores posibles, porque además yo soy consciente de que en 2030, 40, 50, 60, en algún momento, contentísimo voy a dejar la banda, no sé si la banda, pero la batuta a las próximas generaciones. Pues yo tengo la responsabilidad de hablar hoy, ser coherente en el futuro y decir, bueno, por ahí la hicimos bien, buenísimo, ustedes sigan construyendo por acá. Le pifiamos, necesitamos caras nuevas, sigan por este camino, o simplemente vengan y ganen, que también ese es el desafío. La segunda visión es, está bien, yo no tengo ningún problema que se postule una persona de 75 años, ¿no? Está todo bien. También responsabilidad, y yo soy la persona que tiene que hacer todo lo posible para ganarle. Digo, no es que no me dejan participar, no. Estoy acá, estoy encabezando una lista, tenemos unas propuestas, ellos tienen otras, tienen una visión diferente de construir política, esta es la nuestra y queremos que es mejor que la suya, acompáñenos y lo vamos a demostrar. Entonces vamos a demostrar en la cancha que nuestra alternativa es la mejor y esa es la realidad. Excelente. Muchas gracias por tu tiempo. Posta, me voy muy contenta con esta entrevista. Sí, bueno, yo también me voy contento, gracias por el espacio, gracias, o por lo menos qué importante que estemos hablando nosotros dos, ¿no? Creo que esta elección un poco se va a seguir dando la batalla en las redes sociales, en los diferentes medios, y la ventaja que tenemos hoy en día es que nuestra llegada al público es mucho más barata que antes. Antes tenías que imprimir panfletos o ir a la tele,
Hoy con esto ya podemos subirlo a YouTube y que nos escuchen, y este público que queremos enamorar de alguna manera va a estar ahí. Así que gracias por el espacio y esperemos que la nueva política, digo, proponga algo distinto. 100%. Yo creo que la gente se está cansando de la polarización. Y bueno, un poco la propuesta de este espacio es eso, poder escuchar otras campanas. Perfecto, mil gracias.